Mis hermanos, hoy tenemos la última clase de la serie de enfriamiento espiritual. Les recordamos que estas clases fueron basadas en el libro de Volver a la Carrera de Joel Beeke. Y antes de comenzar, quiero leerles un extracto del libro de un puritano llamado Octavio Winslow. Dice así: te lo ruego, te lo imploro y te lo suplico. Levántate y ve a tu padre y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por toda la delicadeza, por toda la disposición a perdonar del corazón del Padre, por todo lo que tiene de conmovedora, estremecedora y preciosa la obra de Jesús, por su tormento y por su sudor sangriento, por su cruz y por su pasión, por su muerte, por su sepultura y por su resurrección, te ruego que vuelvas. Por la honra de esa santa religión que has dejado herida, por todas las esperanzas de gloria que habías albergado, por todo lo que es sagrado y precioso en tu recuerdo, por todo lo que es solemne y real en tus perspectivas acerca del futuro, te pido y te imploro que vuelvas. Por las fieles promesas de Dios, por los delicados desvelos de Jesús, por las tiernas operaciones del Espíritu Santo, por todo lo que experimentarás con el gozo, la paz y la seguridad de un alma restaurada, por la gloria de Dios, por la honra de Cristo, por la inminencia de la muerte, por la solemnidad del juicio, te ruego, te imploro, te suplico, hijo extraviado y pródigo, que vuelvas. Amén. Mis hermanos, hemos visto a través de esta serie de enfriamiento espiritual qué significa apartarse de la fe. Hemos visto a través de estas clases cuáles son las señales o marcas para saber si nos estamos enfriando espiritualmente o incluso si ya estamos fríos espiritualmente. Hemos visto en las clases pasadas qué era el verdadero arrepentimiento, cómo luce un arrepentimiento genuino. Y si a través de todas estas clases hemos podido observar, hemos podido meditar, incluso hemos descubierto que nuestro corazón se está enfriando, quizás surge una pregunta: ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo me vuelvo a Dios? Ya vi las marcas en mi corazón, vi cómo aumenta el pecado en mi vida, ya vi lo que es apartarse de la fe y lo he visto en mi propia vida. Ya sé que debo arrepentirme genuinamente y estoy experimentando ese arrepentimiento genuino, pero ¿ahora qué? ¿Qué debo hacer para volver al Señor? ¿Cómo volver al Señor? Por eso en la tarde de hoy, respondiendo a esa pregunta de cómo volver al Señor, esta clase estará dividida en 5 puntos. Estos 5 puntos son 5 medios de gracia por los cuales podemos volvernos al Señor. Y los estaremos viendo a medida que vayamos avanzando en la clase y pidámosle al Señor que examine nuestros corazones, que nos ayude a apropiarnos de estos medios de gracia para volvernos genuinamente y completamente a Dios. Pero es importante aclarar unas cosas, que cuando hablamos de medios de gracia, como su nombre lo indica, son medios. O sea, son medios para llegar a un fin, no es el fin en sí mismo. No pensemos que el uso de los medios de gracia nos van a ayudar a ganar puntos delante de Dios, como una balanza para equilibrar todas las cosas malas que hemos hecho con las cosas buenas que debemos empezar a hacer. Mis hermanos, los medios de gracia no son una fórmula mágica bajo la cual invocamos a Dios como si fuera un genio y que Él está dispuesto a obedecernos en todo lo que se nos ocurra. No usemos los medios de gracia como sustitutos del arrepentimiento. Dios desprecia el culto que le ofrecen los hipócritas,
Aquellos que usan los medios de gracia externamente, fielmente, pero que su corazón no está arrepentido. Usar los medios de gracia sin un corazón arrepentido es una ofensa y una blasfemia contra Dios. En cambio, debemos ver estos medios de gracia que vamos a presentar como lo que son, medios de gracia. Son medios que nos sirven para llegar o alcanzar la piedad. Son instrumentos para restaurar nuestra piedad cuando esa piedad recae, cuando nuestra devoción desfallece. Los medios de gracia nos pueden ayudar a restaurar nuestra devoción a Dios. Luego de estas aclaraciones, vamos a ver el primer medio de gracia. El primer medio de gracia es la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, la palabra de Dios puede producir en nosotros vida eterna. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando usamos apropiadamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo produce fe en nuestros corazones. A veces damos por sentado que la palabra de Dios es un medio para acercarnos a Dios. Muchas veces la despreciamos. Queremos algo más místico, una estrategia más elaborada. Pero, tal como Pedro, el Señor tiene palabras de vida eterna. Las Escrituras tienen el poder dado por el Espíritu Santo para transformar el alma, para resucitar muertos espirituales. Por lo tanto, la palabra de Dios es el medio de gracia más fundamental para restaurar nuestra relación con Dios. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos ver con claridad nuestro pecado, y es por medio de la palabra de Dios que nuestra fe vuelve a ser restaurada. Por lo tanto, no desechemos este medio tan valioso. Recordemos que la palabra de Dios es un medio para llegar a Dios. No hay nada especial en leer la Biblia en sí misma, sino que debemos recordar que la leemos para tener comunión con aquel que escribió esa palabra. Cuando leamos la palabra de Dios, debemos recordar que son las palabras del Dios vivo, del Dios que sostiene la creación, del Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. El primer medio para volver a Dios es leer la palabra. Y hay muchas formas de usar la palabra, de leer la palabra. Podemos escuchar la Biblia en audio, podemos tener devocionales, la escuchamos predicada cada domingo, la escuchamos o la leemos cuando meditamos en buenos libros cristianos que son basados en la palabra de Dios. Hay muchas formas de usar la palabra de Dios como medio para restaurar nuestra relación con Dios. Pero el más importante de todos, digamos, de esas herramientas en la palabra de Dios, es que cuando leamos la palabra de Dios, debemos meditarla. Debemos meditar en la palabra de Dios. Mis hermanos, muchas veces cuando hacemos nuestros devocionales o cuando leemos la palabra cada día, si seguimos un plan de lectura, a veces simplemente hacemos un checklist. Checklist, checklist. Escuchamos libros, escuchamos sermones, escuchamos audio. Todo el día estamos siendo saturados de la palabra de Dios. Pero ¿estamos meditando en lo que estamos escuchando? ¿Estamos meditando en cada una de esas cosas en las cuales nos exponemos? Si nosotros le diéramos el valor que merece el meditar la palabra de Dios, empezaríamos a reducir cantidad por calidad. Dedicaríamos más tiempo a versículos, a tratar de entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Muchas de las personas que están apartadas espiritualmente leen la Biblia todos los días. Muchas de las personas que están frías espiritualmente hacen sus devocionales todos los días.
Escuchan audios, buenos predicadores y buenos sermones todos los días, pero la palabra de Dios no ha llegado a su corazón. Debemos meditar en la palabra de Dios. Los puritanos eran buenos maestros en la meditación. Ellos tomaban un versículo y todos los días se lo repetían a sí mismos. Meditaban en sus corazones, oraban al Señor para que les ayudara a entender el pasaje, se lo predicaban a sí mismos, porque ellos entendían que lo más importante es meditar la palabra de Dios, lo que Dios me está diciendo a través de su palabra. El Salmo 1 es un precioso ejemplo de ello. Mis hermanos, o si alguien está acá y quiere volver a Dios, si alguno de los que está acá, que está frío espiritualmente, o ha visto cómo su corazón se ha endurecido hacia el Señor, si quiere ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera, debe ser igual a ese hombre del Salmo 1. Dice que ese hombre del Salmo 1 tenía a la ley de Dios como su delicia, como su deleite, y meditaba en ella de día y de noche. Por lo tanto, si queremos volver al Señor, debemos hacer la ley de Dios, la palabra de Dios, nuestra delicia. Decía el profeta Jeremías que cuando fueron halladas las palabras de Dios, Él las comió. Y dice que cuando las comió fue para Él gozo y alegría en su corazón. Y cuando recordamos el contexto, Jeremías siempre estaba preso, siempre tenía aflicciones. Pero cuando él escudriñaba la palabra de Dios, cuando él la atesoraba, cuando él la meditaba, había gozo y alegría en nuestro corazón. Puede ser que la razón por la cual estás frío o estás fría espiritualmente es porque has dejado de meditar y de atesorar la palabra de Dios. Debemos convertir la palabra de Dios en nuestra delicia. Cuando usamos la palabra de Dios podemos hallar gozo y alegría en medio de nuestro corazón. Entonces, el primer medio para volver a Dios, el primer medio de gracia, es la palabra de Dios. Leerla, escucharla, cantarla, pero sobre todo meditarla. El primer medio de gracia para volver a Dios es escuchar, meditar la palabra de Dios. Vamos a ver el segundo medio. El segundo medio me hace recordar un pasaje de las Escrituras cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le dice, enséñanos a orar. El segundo medio para acercarnos, para volver a Dios, es la oración. Luego de leer la palabra de Dios, de meditar en ella, debemos orar. Y no hay nada mejor que orar la palabra de Dios. Debemos orar las Escrituras. Si la Biblia dice que no harás tal cosa, o en las Escrituras es claro que no cometerás tal pecado, y lo has cometido, una buena oración es confesar ese pecado y pedir perdón. Debemos orar las Escrituras, debemos tomar esas porciones de las Escrituras y convertirlas en oración. Si vemos alguna promesa que se le hace al creyente, debemos orar al Señor reclamando esa promesa. Señor, acuérdate del pacto. Acuérdate del pacto. Si la Biblia dice, no mentirás, y nosotros hemos mentido, tomemos esa misma porción de las Escrituras y vengamos delante del Señor y dice, Señor, he mentido. He mentido y esto es pecado. Te pido que por favor me perdones. Y a veces esto nuevamente parece tan sencillo, parece tan fácil. Yo creo que es por eso que lo subestimamos. Y esa es la razón también por la que muchos están fríos espiritualmente. Es porque han visto la oración como un medio para pedir lo que yo quiero. Alguien decía que todo mundo se acuerda de Dios cuando truena. Así usamos la oración. Tenemos que experimentar un problema. Tenemos que tener una escasez, una necesidad, para ahora sí acordarnos que existe la oración. Cuanto más fuerte sea alguien conociendo la palabra de Dios, más fuerte se volverá en la oración. La oración es el medio que Dios mismo ha determinado para que hablemos con Él. Veámoslo de esta manera, las Escrituras es Dios hablándonos y la oración es nosotros hablando con Dios.
Si no tenemos esa comunicación, nuestra relación con Dios está mal. Si nosotros no hablamos con nuestras esposas, nuestra relación se deteriora. Si nosotros no hablamos y cultivamos la relación, una comunicación con nuestros hijos, se deteriora. Si no cultivamos una relación con los hermanos de la iglesia, se deteriora. Entonces, ¿qué crees que pasa cuando no cultivamos una relación con Dios? Se deteriora. ¿Y quieres saber quién es el perjudicado de esa relación? Nosotros. Nosotros debemos volvernos a Dios constantemente cuando pequemos y decir: Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nosotros debemos, mis hermanos, ser conscientes que la presencia de Dios está con nosotros. Y cuando nosotros no oramos, estamos ignorando a Dios. ¿Alguna vez nos hemos sentido ignorados? ¿Alguna vez hemos llegado a un lugar donde las personas nos tratan de manera indiferente, donde pareciera que no existimos, que no estamos allí? Cuando hablamos a alguien y esa persona no nos presta atención, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos ignorados. Eso es lo mismo que hacemos cada uno de nosotros cuando ignoramos a Dios. Entristecemos al Espíritu Santo. Muchas de las razones por las cuales muchos están fríos espiritualmente es porque han descuidado la oración. Por lo tanto, si quieres volver al Señor, si quieres volver a tener comunión con el Señor, aparta un tiempo y ora. Aparta un tiempo y habla con Él. Habla con tu amigo. Debemos orar y apartar cada día un tiempo para la oración. A un predicador, le preguntaron alguna vez: Pastor, quiero que tú me digas cuál es el secreto de la oración. Y él decía: el secreto de la oración es la oración en secreto. Debemos apartar un tiempo para encontrarnos con Dios. Si estás apartado espiritualmente o has analizado tu corazón y te has dado cuenta que estás frío espiritualmente, hagámonos un autoexamen. ¿Estoy orando frecuentemente? ¿Estoy leyendo las Escrituras? Es imposible que alguien que esté apartado del Señor pueda responder estas dos preguntas afirmativamente. Siempre cuando alguien se aparta de la fe, está descuidando la palabra de Dios y la oración. Por lo tanto, si quieres volverte al Señor, los dos medios de gracia que debes usar primeramente es la palabra de Dios y es la oración. Por lo tanto, aparta un tiempo a solas con Dios. Habla con tu amigo. Tienes acceso a la presencia de Dios. Tienes acceso al Señor del universo, a la persona más amorosa del mundo, a la persona más bondadosa, a la persona más cariñosa, que sí te conoce de verdad, que conoce lo más profundo de tu ser, que sabe realmente las circunstancias por lo que estás viviendo, que te escuchará y entenderá lo que estás pasando. Es la persona más maravillosa. A nosotros nos gusta cuando alguien nos escucha. A nosotros nos gustan esas personas que tú le cuentas tus problemas y, wow, tienen una paciencia, tienen un amor, tienen un cariño y siempre queremos estar con esa persona hablando. Pero la persona más amorosa y más cariñosa de todo el universo es Dios y le damos la espalda. No es de extrañarse entonces porque muchos estamos fríos espiritualmente. Mis hermanos, no solamente la palabra de Dios, no solamente la oración, hay un tercer medio de gracia por lo cual podemos volvernos al Señor. Y ese tercer medio de gracia es el medio del culto público. Quiero que por favor me acompañen al Salmo 73. Salmo 73, versículo 17. Salmo 73, versículo 17. Dice así la palabra: hasta que, entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos.
Este es un salmo precioso, el Salmo 73. En este salmo, Asaf había sentido envidia de los malvados. Asaf se había llenado de envidia al ver cómo los malvados prosperan. Y la desconfianza en Dios había aumentado en su corazón. Había oscurecido tanto su alma que él en los primeros versículos dijo que estuvo a punto de resbalar. Pero luego en este versículo 17 vemos que cuando él entró al santuario de Dios, fue que comprendió el fin de los malvados y saboreó de nuevo la dulzura de Dios. Él termina el salmo diciendo que él, al haberse acercado a Dios, halló su bien. Y ahora pone su esperanza en Jehová el Señor. Mis hermanos, hay una gran bendición cuando nos acercamos a la iglesia a adorar a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces no tenemos deseos de venir a congregarnos. Y no quiero ir, y hay una lucha en el corazón. Y luego que asistes a la iglesia y empiezas a adorar junto a tus hermanos y la palabra de Dios empieza a hacer efecto, empezamos a llenarnos de gozo. Empezamos a llenarnos de alegría y decir gracias, Señor, porque me permitiste llegar a adorarte. En mis primeros años de la fe, una de las cosas que más me costaba era congregarme. Mi corazón estaba dividido entre mi lealtad a Dios y mi amor al mundo. Y era una lucha en mis deseos de acercarme a Dios, acercarme a su palabra. Y muchos domingos no quise ir a congregarme, pero entendía que debía hacerlo por el bien de mi alma. Cuando llegaba a la iglesia y adoraba y escuchaba la palabra y tenía comunión con hermanos, luego en la tarde siempre le comentaba a mi esposa, qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios, que nos permite llegar a la iglesia, que nos permite escuchar la palabra y agarrar nuevas fuerzas. Y ese fue el medio que Dios usó para crecer en la fe. Ese fue el medio que Dios usó para ayudarme cada vez más a amar al Señor. Por lo tanto, el tercer medio de gracia que no debemos descuidar para no enfriarnos es la iglesia, el culto público. Debemos venir para avivar nuestros corazones, para juntos adorar a Dios y llenar nuestros corazones de ardor por la presencia de Dios, de amor hacia Él y de rechazo al mundo. Tal como Asaf, cuando llegamos al santuario de Dios, podemos comprender la maldad, podemos comprender la vanidad que es el pecado y podemos disfrutar y conocer cada vez más a Dios. Era un anhelo de los profetas habitar en la casa de Dios, porque es mejor un día en tu presencia que mil días fuera de ellos. Mis hermanos, ¿estamos valorando este tiempo que estamos acá? A veces lo vemos de manera superficial, vengo un miércoles, vengo un domingo, vengo un miércoles, vengo un domingo, y olvidamos que este es el medio que Dios usa para que nos mantengamos unidos. Cuando ha habido grandes persecuciones, la iglesia se ha mantenido unida. Recordemos que la iglesia es Dios quien la sostiene. Cada uno de nosotros en este lugar formamos la iglesia y ese es el medio que Dios usa para ayudarnos a crecer, para volver al Señor. Cuando nosotros vemos a alguien que es apático a congregarse, cuando nosotros vemos a alguien que es apático en asistir a las reuniones de Dios, nosotros podemos decir con toda certeza que esa persona está fría espiritualmente. ¿Cómo no podemos anhelar estar donde Dios está? Donde Dios promete manifestar su presencia de una manera plena. Donde los redimidos se unen juntos a adorar a Dios en los cielos. Donde el Espíritu Santo salva pecadores. Donde el Espíritu Santo nos hace crecer, nos corrige, nos exhorta, nos anima. Donde podemos como brasas y como carbones encendidos, decía Plinio, juntarnos y permanecer y alentarnos juntos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo podemos hacerlo separados de la iglesia? Es imposible. No existe tal cosa como un cristiano solitario.
No existe tal cosa como un cristiano que no tiene comunión con nadie y está bien con Dios. Es una contradicción. Como decíamos una vez, ¿cómo alguien puede decir que tiene a Cristo si no quiere tener nada que ver con la esposa de Cristo? Pero sabemos también que no es solamente ir a cualquier iglesia. Sabemos que el lugar donde te reúnes va a influir en tu sanidad y en tu avivamiento espiritual. Debes asistir a una iglesia en la cual se predique fielmente y claramente la Biblia, donde se predique y se anuncie esas confesiones reformadas que avivaron Europa en los siglos pasados, donde se enseñe que la Biblia es la única fuente de autoridad para el creyente, donde se enseñe que solo por medio de Cristo tenemos salvación, donde solo por gracia somos salvos y no por nuestras propias obras, sino por fe. Y que esa misma fe es otorgada por Dios para que Él sea glorificado en todas las cosas. Debemos ir a un lugar donde el centro no sean los predicadores, no sean los hombres, no sean ni siquiera los miembros, donde el centro sea la gloria de Dios. Si nosotros encontramos ese lugar, asistamos fielmente. Si estamos luchando en nuestro corazón por el enfriamiento espiritual y tenemos ese lugar, tenemos esa iglesia, asistamos fielmente y escuchemos las predicaciones, las clases con gran expectativa en nuestros corazones y con el deseo de que Dios hable a nuestras almas. Hazte miembro de esa iglesia, procura hacerte miembro de esa iglesia y procura servir con todo tu corazón. Apoya con tus ofrendas para que el reino de Dios se siga expandiendo, para que cada vez más personas conozcan a Cristo, y cultiva un corazón agradecido con tus hermanos y con tus líderes. Mis hermanos, gran parte del enfriamiento espiritual puede evitarse participando y sirviendo de una manera fiel en una iglesia fiel. Hemos visto ya 3 medios. Hemos visto la palabra de Dios. Hemos visto la oración. Hemos visto el culto público. Y podemos detenernos allí y nuevamente hacer un autoexamen y decir, ¿estoy siendo fiel en estas 3 cosas? Si estamos fríos espiritualmente, podemos decir con claridad que hemos fallado en una o hemos fallado en todas. Pero estos medios son los que Dios nos da de acceso para crecer. Si quieres volver al Señor, usa estos 3 medios de gracia que el Señor te ha regalado y te ha otorgado gratuita y libremente. Mis hermanos, nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. En muchos países quisieran poder tener una Biblia en su idioma y nosotros no solamente la tenemos en nuestro idioma, sino que la tenemos en muchas versiones. Nosotros tenemos acceso en todo momento y en todo tiempo a la presencia de Dios para orar. Nosotros no podemos reunirnos escondidas teniendo miedo por nuestras vidas, sino que abiertamente proclamamos que Jesús es el Señor y tenemos acceso a este lugar. Tenemos todas las facilidades para crecer en la fe y para que nuestros corazones sean avivados. Por lo tanto, examina esto y medita y di, Señor, perdóname, porque es mi culpa. Estoy frío espiritualmente, pero tú me has dado todos los medios y no he hecho mano de ellos. Perdóname, Señor. Mis hermanos, vamos a ver el cuarto medio de gracia que Dios usa, y es el medio de las aflicciones. Dice el libro de Oseas, en su capítulo 5, versículo 15, lo siguiente: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Repito, esto lo dice Dios: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. La carga más pesada que el creyente puede experimentar en su vida es la sensación de que Dios está ausente.
la carga más pesada que nosotros podemos sentir o cargar es tener la sensación de que Dios está alejado de nosotros. Mis hermanos, Dios muchas veces usa el silencio para atraer a los que se han apartado. Muchas veces Dios se queda en silencio y permite que experimentemos esa soledad para que reaccionemos y volvamos a Dios. ¿Alguna vez hemos experimentado esa soledad? Algunas veces hemos orado y hemos sentido que nuestra oración no pasa del techo y pareciera que estuviéramos solos. Yo la he experimentado. Esa soledad que nos lleva a clamar como el salmista: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Las aflicciones, ya sean debido a circunstancias de vivir en un mundo caído, como las enfermedades, los problemas económicos, o las aflicciones que provienen por causa de nuestro propio pecado, son usadas por el Espíritu Santo como un medio para atraer a los que se apartan. Repito, las aflicciones, ya sean por nuestro pecado o por la circunstancia que vivimos, son usadas por el Espíritu Santo para atraernos hacia Él y avivar nuestros corazones. Dios muchas veces va a permitir tu enfriamiento espiritual para que descubramos que el mundo no tiene sentido sin Él. Dios muchas veces va a permitir que nos enfriemos para que veamos que esas cosas que nos ofrece el mundo no tienen sabor, no tienen sentido, no satisfacen al alma. Dios muchas veces permite que bebamos lo que Satanás nos ofrece para que descubramos que seguimos teniendo sed. Cuando estamos fríos espiritualmente y lo sabemos, y el Señor nos permite experimentar esa soledad, a veces queremos decir: Señor, ya aprendí, te necesito. Te necesito. Por fuera, exteriormente parezco bien, de repente puedo venir a la iglesia, comparto con mis hermanos, pero por dentro me siento seco. Necesito tu presencia. Necesito que tú estés conmigo. Sí, estoy asistiendo a una iglesia reformada. Sí, me sé la teología de memoria, pero siento que tú estás en silencio. Siento que cada vez más me estoy secando. Necesito que me perdones. Necesito sentir el gozo de la salvación. Necesito adorarte con todo mi ser. Quisiera ya no más pecar. Quisiera no volver a caer en lo mismo. Quisiera ya ser liberado de este cuerpo de muerte y poder adorarte siempre con limpia conciencia, sin impedimento, y disfrutarte por la eternidad. Muchas veces Dios permite esa soledad para que seamos conscientes de lo desesperadamente necesitados que somos de Él. Necesitamos beber de esa agua que da vida. Y debemos recordar que Cristo es esa agua de vida. Por lo tanto, si estás sufriendo en este momento bajo esa mano, si sientes que la mano de Dios te está humillando, sé paciente, sopórtala, porque estás siendo disciplinado por un Padre amoroso. Debes recordar que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El propósito de esa disciplina o de ese silencio no es tu destrucción. El propósito de esa disciplina de parte de Dios, esas aflicciones, es que nos volvamos a Él. Medita en su carácter amoroso y medita en tu pecado. Y fíjate que esta aflicción y esta soledad o esta sequedad, aún así es una misericordia de Dios. Dios pudo haberte enviado al infierno de una vez. Dios pudo haberte destruido. Es más, Dios pudo haber hecho que no seas consciente de tu necesidad de Él para que permanezcas en tu pecado y seas destruido. Pero Dios es tan misericordioso que permite que notes
tu necesidad de Él para que vengas a Él pidiendo perdón y arrepentimiento. No te resistas. Clama a Dios pidiendo liberación, sí, pero clama a Dios pidiéndole un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. Dile, Señor, usa estas aflicciones para volverme a ti con un nuevo corazón, con un corazón arrepentido, con un corazón que te ame. Sí, Señor, disciplíname, pero no me deseches. Disciplíname, pero no me apartes de tu presencia. Disciplíname. Permite que estas aflicciones construyan en mi corazón un carácter cada vez más parecido a ti. Por lo tanto, si estás frío espiritualmente y estás experimentando esta sequedad, pídele al Señor que te dé un corazón quebrantado. Mis hermanos, el quinto punto que vamos a estar viendo en la tarde de hoy es el medio de la disciplina y la rendición de cuentas. Ya hemos visto el medio de la palabra de Dios, hemos visto el medio de la oración, hemos visto también el medio de las aflicciones, hemos visto el medio del culto público y ahora en último lugar veamos el medio de la disciplina y de la rendición de cuentas. No es un secreto para cada uno de nosotros que vivimos en una sociedad individualista. Yo hago las cosas solo para mí, pensando en mí y nada más para mí. Yo no necesito rendirle cuentas a nadie. Y creemos que nuestra vida espiritual también debe ser así. Yo oro, yo estoy seco, yo estoy frío espiritualmente, pero yo no lo comparto con nadie. Ese solamente es un asunto entre Dios y yo. Soy individual. Pero las Escrituras nos enseñan que todos estamos bajo autoridad. Todos. No existe el anarquista que anda por allí solo en el mundo. Todos están bajo autoridad. Y en el caso de los cristianos, Dios ha colocado autoridades en la iglesia por la cual debemos someternos. Él ha puesto autoridades como pastores, ha puesto oficiales como diáconos, con el propósito de que nos sometamos a esa autoridad. Nosotros no somos individualistas. Fuimos salvados y llamados a vivir una vida en comunidad. Quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, por favor. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice así en su parte A: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Mis hermanos, Dios nos ha puesto a nuestros pastores como autoridad. Nosotros debemos someternos a ellos, porque según este texto, ellos velan por nuestras almas. Ellos tienen la responsabilidad de velar por nuestras almas. Debemos someternos a ellos para también ser corregidos, para que ellos nos ayuden a crecer y avivar nuestros corazones, para tener una correcta relación con Dios. Y no solamente los pastores, sino que la iglesia también tiene la responsabilidad de corregirnos en privado. Y si no nos arrepentimos en privado, la iglesia tiene la responsabilidad de reprendernos públicamente o incluso quitarnos la membresía si no nos arrepentimos. Esto a la mente individualista choca. Choca porque no ve la autoridad como algo bueno, pero Dios mismo estableció estas autoridades. El objetivo de estas correcciones, cuando nos corregimos unos a otros en la iglesia local, nuevamente es que seamos restaurados para ayudarnos a llevar las cargas espirituales. Si nosotros vemos las correcciones como algo malo, tarde o temprano vamos a enfriarnos espiritualmente. Las correcciones son para que cada vez más
nos acerquemos más a Cristo. Las correcciones nos duelen porque tocan nuestro ego. En una conversación con el pastor esta mañana, estábamos conversando, y él me comentaba de un libro que estaba leyendo, y decía que cuando nosotros decimos que nos sentimos heridos, nuestras emociones no son heridas, nuestras emociones no son afectadas. Lo que es afectado es el ego. Es nuestro ego el que es afectado. Entonces, cuando las Escrituras nos dicen que debemos someternos bajo autoridades en la iglesia y que los cristianos debemos corregirnos unos a otros y alguien nos corrige, nos afecta el ego. Pero precisamente ese es el medio que Dios ha usado para tratar con nuestro ego, para corregirnos y hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Y yo sé que las correcciones duelen. Ninguna disciplina trae alegría, pero produce en nosotros un carácter y un crecimiento que le da gloria a Dios y que nos permite mantenernos encendidos espiritualmente y evita que nos enfriemos espiritualmente. Así que muchas de las razones por las que puedes estar frío o fría espiritualmente es que no estás recibiendo las correcciones que te hacen tus hermanos y tus pastores desde el púlpito. Por lo tanto, sométete, escucha, sé corregido, sé corregida para que puedas crecer en madurez y en carácter. Debemos ser dóciles. ¿O es que acaso creemos que podemos volvernos al Señor si estamos rechazando contra el orden que el mismo Señor estableció? Nuevamente, yo puedo crecer espiritualmente, yo puedo estar encendido espiritualmente, pero yo no acepto que nadie me corrija. Contradicción. Hay una contradicción. Por lo tanto, sométete a las exhortaciones de tus hermanos y de tus pastores y deja que ellas te conduzcan a Cristo. Es más, recuerda que Cristo mismo está presente cuando la iglesia corrige a un hermano debido a su pecado. Y Cristo aprueba esa corrección. Mis hermanos, amemos a nuestros pastores. Amemos a nuestros líderes, a nuestros diáconos, a nuestros hermanos. Amemos por todos los esfuerzos que ellos hacen por ayudarnos, para corregirnos y para animarnos, pero también perdonemos la forma imperfecta en que ofrecen esa ayuda. Recordemos que son pecadores igual que nosotros. Miremos a Dios a través de ellos cuando somos corregidos. Y no busquemos en ellos perfección para decidir sí o no escucho el consejo. Seamos humildes. Sométanse. De esta manera van a permanecer en la fe. Amén. Además de la disciplina, una de las mejores maneras de prevenir el enfriamiento espiritual también es la rendición de cuentas. Decía David en el Salmo 141 que es mejor que el justo lo castigue. Él dice, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Una de las grandes bendiciones en la vida cristiana, uno de los grandes medios que el Señor nos regala para poder permanecer en la fe, es contar con amigos, con hermanos en los cuales podamos rendirle cuentas, con compañeros y compañeras que estén dispuestos a hacernos las preguntas incómodas, las preguntas que no queremos escuchar. Hey, ¿cuándo fue la última vez que volviste a caer en este pecado? Hey, ¿por qué tratas así a tu esposa? Hey, la manera en la que te estás conduciendo no es conforme a la palabra de Dios. Necesitamos esos amigos. Y si tienes ese amigo o esa amiga, dale gracias al Señor, porque es un regalo de Dios y es un medio que Dios te está dando para que puedas permanecer firme. Cuidémonos de la soledad. Cuidémonos de ser personas solitarias. Aquel que no tiene un amigo o una amiga en lo cual pueda rendirle cuentas, eso sí, debe ser un hermano y una hermana madura. Aquel que no tiene un hermano y una hermana madura con lo cual abrir sus corazones y compartir sus luchas y sus cargas, es una persona que tarde o temprano se va a enfriar espiritualmente. Es una persona que tarde o temprano se va a apartar del Señor. Necesitas
Si no lo tienes, necesitas un amigo, necesitas una amiga, necesitas un hermano al cual abrir tu corazón, necesitas una hermana a la cual abrir tu corazón, un hermano que sepa las luchas por las cuales estás pasando, una hermana que sepa cuáles son tus cargas, cuáles son tus pesos, cuáles son tus sufrimientos, cuáles son tus alegrías, un hermano con el cual puedas reír, con el cual puedas llorar, un hermano con el cual puedas ser transparente y juntos animarse a seguir perseverando en esta carrera. Decía Abraham Kuyper que es tu amigo aquel que te empuja para que estés cada vez más cerca de Dios. Mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por los hermanos que me ha dado. Le doy gracias a Dios porque el Señor me ha permitido cultivar relaciones en las que puedo ser transparente. Y sé que si no cultivara esas relaciones, me enfriaría espiritualmente. Necesitamos ser transparentes. No eres muy joven para tener a alguien maduro a quien contarle tus pecados. Ni eres muy anciano, ni eres muy espiritual, ni todavía has alcanzado la medida. Todos y cada uno de nosotros necesitamos a alguien a la cual podamos rendirle cuentas. Alguien que nos pueda exhortar, que nos pueda decir la verdad con gracia, pero con amor también. Por lo tanto, mis hermanos, cuidémonos de ser personas solitarias. Hay algo curioso. La gran parte de las personas que se apartan de la fe son personas solitarias. Cuando tú examinas las personas que terminan apartándose del Señor, son personas que no pasan tiempo con la palabra del Señor, no pasan tiempo orando, no vienen regularmente a congregarse, pero sobre todo son personas solitarias. Son las personas que ponen un